les bendiga, hermanos. Vamos a estar meditando hoy en la palabra de Dios un poco en el libro de Nehemías. No cabe duda mencionar que todos aquellos que somos cristianos, que somos creyentes, que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos llamados para trabajar en su obra. Entonces vamos a meditar en el libro de Nehemías. ¿Cómo fue que Dios le ayudó a él? ¿Cómo fue que Nehemías tomó cartas en el asunto de trabajar en la obra de Dios? ¿Y cómo fue que Dios prosperó su obra a pesar de todas las circunstancias? Así que vamos a estar hoy meditando en el libro de Tobías. Nehemías. Vamos a estar en todo el capítulo, pero vamos a comenzar con el 1. Así que para empezar voy a hacer una oración antes de que me den nervios y se me olvide. Así que acompáñenme a orar, hermanos, para que Dios también nos prospere en esta meditación y podamos sacar un buen provecho de su palabra. Así que oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta hora que tú nos provees de tiempo, Señor, para meditar en tu palabra. Venimos delante de ti por los méritos de Cristo Jesús. Te damos gracias y el motivo de estar aquí es darte honra y gloria, aprender de tu palabra para que también nosotros podamos usar, Señor, los recursos que nos has dejado y aprender de ellos y ponerlos en obra y ayudar a otros también, Señor, a que trabajemos todos juntos en tu obra, que sabemos que es muy grande, Señor, y se requiere de muchos obreros con valor, Señor, con determinación para trabajar en ella. Padre, usa tu palabra para bendecir a los hermanos, a cada uno darle ánimo, exhortarle por lo que ellos tengan necesidad en sus vidas. Así que tú sabes, Señor, las necesidades de cada uno. Padre, te pido que tú me ayudes también a mí, sabiendo y reconociendo que soy incapaz, Señor, de transmitir tu palabra, pero tu Espíritu Santo es quien obra en las vidas de los creyentes, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú me ayudes y que pongas un espíritu de atención en cada uno de los hermanos para que podamos tener sabiduría y poner, Señor, esa disposición para aprender. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así, hermanos, estaba yo viendo un poco en el libro de Nehemías. La verdad que es un libro muy bonito, no es muy largo. Sí, es contemporáneo con Esdras. Así que vamos a estar hablando de este varón. Antes de entrar en lo que es el tema, yo quería dar como una introducción para saber si algunos recuerdan de Nehemías o tienen viene a su memoria. Recuerde que Judá estuvo cautivo por 70 años después del cautiverio babilónico. Los babilónicos que estaban al mandato de Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor vino contra ellos y los llevó cautivos. En el año 445, Nehemías se encontraba en el imperio persa. Él y su familia estaban ahí. Y a pesar de la orden del retorno de Jerusalén, emitido por el rey Ciro el Grande, optaron por permanecer en Persia. Esta elección se debió a varios factores, principalmente la economía y la seguridad que les proporcionaba su posición social y profesional. El contexto histórico del fin del cautiverio es que el cautiverio babilónico de los judíos terminó en el año 539. Eso fue casi 100 años después de que 100 años antes de Nehemías. Entonces, que ya tenía casi 100 años que habían sido liberados para que pudieran ellos regresar otra vez a Jerusalén. Cuando el rey Ciro el Grande conquistó Babilonia, un año después, en el 538 a.C.,
mandó regresar a su tierra natal y reconstruir el templo de Jerusalén. En este decreto se conoce como la Declaración de Ciro. Ahora, a pesar de la oportunidad de regresar, no todos los judíos exiliados decidieron volver a Judá. Muchos habían prosperado en el imperio persa, construyeron una vida, prosperaron, tenían una vida próspera y cómoda. Nehemías en particular había ascendido a una posición de gran importancia y privilegio como ser copero del rey Artajerjes, uno de los trabajos más confiables e íntimos de la corte real. La vida de Nehemías como copero del rey le ofrecía una seguridad, un estatus que no habría tenido en una Jerusalén que apenas estaba levantando y estaba en ruinas. Entonces el estar ahí en esta ciudad persa a él le parecía mejor que estar en Jerusalén, ¿no? Así que entrando en poco de eso, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer qué es lo que nos dice acerca de la mayordomía, que implementó Nehemías. Hoy sí vamos a estar leyendo, vamos a leer como a las 7, hermano. Así que les pido que tenga paciencia y que administre bien el tiempo. Así que yo le busqué aquí un título, nada más lo que pude encontrar, más parecido a lo que yo quería exponer, es la mayordomía fiel en la vida de Nehemías. ¿Qué significa ser un mayordomo de Dios? No es solo manejar el dinero, sino administrar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto en nuestras manos? Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado recursos, a veces nos da influencias en la política, en las personas, nos ha dado dones y también algunos tenemos llamados. La pregunta es, ¿en qué estamos administrando todo esto? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo el tiempo? ¿En qué lo estamos empleando? ¿Lo estamos usando para bien, para la obra de Dios, o lo estamos usando solamente para nosotros? Eso es lo que vamos a estar viendo, cómo Nehemías tomó una decisión y una determinación para trabajar en la obra de Dios. Nehemías fue un hombre común, con una carga extraordinaria. ¿Con una carga en qué forma? En que Dios le puso en su corazón el llevar la obra de reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces él lo sintió como una carga, como algo que Dios le estaba llamando para trabajar en su obra. Si usted siente alguna carga, si usted sabe que hay algo en lo que usted quiere servir, tal vez Dios le está llamando a hacer ese trabajo a usted y no se ha dado cuenta, tal vez, o no quiere darse cuenta. Entonces vamos a leer en el libro de Nehemías esa sensibilidad espiritual que Dios puso en el corazón de Nehemías. Vamos a estar leyendo de Nehemías 1, del 1 al 4. Así dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, estaba mirando que en este mes de Quisleu es, para que lo tengan usted en mente, alrededor de noviembre y diciembre. Dice: en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanán, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo: el remanente que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios y de los
del Dios de los cielos. Entonces vemos que cuando estas personas vinieron de Jerusalén, él estaba preocupado por saber la situación de su pueblo. Sabemos que él era israelita, él era judío. Y entonces al escuchar él que estaban en estas condiciones, él se acongojó en su corazón y sintió esa necesidad de hacer algo. Entonces Dios le estaba llamando, y si un obrero, hermano, va a tomar una acción, lo primero es que es hijo de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Lo segundo es que también el Espíritu Santo de Dios debe de conmover a esa persona para que él tenga, como decía nuestro hermano, la mente de Cristo, la mente de Dios, las cosas que a Dios le importan, las cosas que a Dios le duelen, al siervo de Dios le van a doler también. ¿Por qué? Porque tiene en su ser de él ahora la nueva naturaleza que le lleva a amar las cosas que Dios ama, a preocuparse por las cosas que Dios le preocupa. Entonces, un verdadero mayordomo siente lo que Dios siente. No hay una buena administración sin una compasión. El mayordomo se duele por la condición de lo que Dios ama. Y esto es, pues, obviamente es su obra. Si no hay un corazón que tiene empatía, difícilmente va a poder trabajar en la obra. Debe de emplear lo que viene a ser como, creo que son los frutos del Espíritu, la bondad, la misericordia. Y entonces, si no hay bondad, no hay misericordia en usted, pues difícilmente va a querer uno trabajar, ¿verdad? También hay una dependencia de Dios en la oración de Nehemías. En eso están los versículos 5 al 11 en el mismo capítulo, que dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bueno, detengámonos ahí. Vean cómo este es un verdadero siervo de Dios que reconoce el pecado del pueblo, pero no solamente del pueblo, no dice tu pueblo ha pecado, sino que él también se incluye entre los pecadores, entre los que necesitan arrepentimiento, los que necesitan de la bondad de Dios. Y esto habla de un verdadero creyente en Dios, que no se llena de orgullo, sino que viene en humildad, viene en oración y en arrepentimiento, porque Dios no escucha al orgulloso. Acuérdate ahora de la palabra, número 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que ha escogido para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Él está pidiendo que Dios le ayude. Él no está tomando una decisión nada más a la ligera. Él está tomando un plan. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está orando primeramente a Dios. Él no está
aventándose a lo desconocido, él está rogando a Dios que Dios le prospere. Y así es como debe de orar el creyente, el cristiano siempre debe estar pidiendo en oración a Dios si lo que está tratando de hacer está conforme a la voluntad de Dios. Pero el orar a Dios no lo debemos de usar como pretexto tampoco. Cuando alguien quiere poner a hacer algo, usted no vaya y diga voy a orar a Dios, cuando usted puede tomar una decisión ahí mismo, decir sí o no. Si el pastor le está llamando a cantar en la cantata, no diga voy a orar al Señor para ver qué dice Dios, no. Si la hermana o otra hermana están ocupadas en algo y le dicen hermana quiero que para tal día venga y me ayude, no lo va a tomar usted y decir voy a orar al Señor, hermana, a ver qué me dice. No, hermano, no estamos hablando de eso, se está hablando de cosas que realmente necesitan una oración. Por ejemplo, hacer una obra, o si Dios le está llamando, si usted siente la necesidad de ir a predicar, evangelizar, usted sí debe de estar orando en eso. Si usted quiere permanecer o estar en un ministerio, sí debe de orar en eso. Como dijo un pastor que le asignó una tarea a un hermano y dijo hermano voy a orar al Señor a ver qué me dice el Señor, y el pastor le dijo no hermano, si esa es su forma de contestarme que no quiere hacerlo, mejor dígamelo de frente y yo puedo decirle a otra persona. O sea, hay cosas en las que sí puede orar, obviamente debe orar, pero hay cosas en las que usted puede decir sí o no. O sea, no usemos tampoco la oración como si fuéramos muy piadosos, ¿no? Dice, usted cuando toma alguna decisión acerca de esto, ¿usted ora al Señor? Es una pregunta para que usted medite en eso. Dice la preparación del mayordomo. En Nehemías del capítulo 2 al 10 tenemos cómo Nehemías se está preparando para llevar todo esto que Dios le ha encomendado a cabo. Dice, él aprovecha las oportunidades con sabiduría. Del 1 al 4 vamos a ver lo que va a hacer Nehemías. Perdón. Dice en el capítulo número 2, sucedió en el mes de Nisan. Aquí paremos un segundo. Les estaba diciendo que el mes de, que ni siquiera lo sé, Quisleo, es alrededor de noviembre y diciembre, y el mes de Nisan es alrededor de marzo o abril. O sea que ya han pasado por lo menos 3 meses. Para que ponga atención, dice, sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, recuerda que él es copero, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento del corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey que tu siervo, bueno, hasta el 4, perdón. Ok, voy a tomar un énfasis aquí en el 4. Recuerde que este es un copero se dedicaba a servirle el vino al rey, pero también él tenía que probarlo antes de darle al rey, porque en los tiempos de guerra y en esos tiempos muchos tramaban asesinar al rey, quitarle la vida. Entonces podría ser envenenado, y también la comida muchas veces los criados que tenían este servicio tenían que comer antes para ver si no tenía algo, ¿verdad? Entonces también
Aunque este era ese trabajo, también tenía tal vez un privilegio, porque tal vez el rey podía llegar a tener confianza en esa persona. Obviamente que tenía confianza, ¿no? Porque estaba tomando de su mano. Entonces él está pidiendo, y el rey le conoce bien. Él sabe que no lo ha visto triste en otro tiempo. Y él dice: ¿qué te pasa? Tu tristeza no es enfermedad, algo está pasando. Entonces Nehemías les pone su corazón. Pero cuando él le preguntó: ¿qué cosa pides entonces? Dice: oré al Dios de los cielos. Y yo me estaba imaginando, ¿será que él fue y se arrodilló a orar? ¿O será que simplemente fue una oración rápida cuando dice: Dios mío, ayúdame? Y se volteó a contestar al rey. Porque recuerde que ella tenía por lo menos 3 meses orando acerca de este asunto. A veces hacemos oraciones tan largas que hasta buscamos palabras, ¿verdad?, para decirlo, pero hay oraciones pequeñas que Dios también contesta. Y hay una oración tan pequeña en el Nuevo Testamento que Dios o Jesucristo contestó instantáneamente: Señor, sálvame. Y el Señor Jesús extendió su mano y le salvó. ¿Recuerdan a quién fue? ¿Se puede decir que fue una oración o no? Él tenía un plan y está preparándose para pedir al rey lo que él necesita. Administra bien los recursos. Nehemías administró bien los recursos y le pide del 7 al 8. Dice el 7 y el 8: además dije al rey: si le place al rey que se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para alzar guardia de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él está poniendo sus peticiones delante del rey. Él no lo está desaprovechando, hermano. Si él tiene este recurso, él va a usar todo lo que esté en sus manos. Él tiene la confianza de pedirle al rey, porque recuerde que el rey aún es rey en Judea, aunque ya no están esclavizados. Él todavía tiene ese poder sobre toda esta región, y tenía muchos gobernantes en los montes, en los pueblos. Así que él todavía está dependiendo de la ayuda del rey. O sea, primeramente de Dios, pero el rey le está ayudando, y él no desaprovechó la oportunidad que tiene para pedirle a él. Ahora en el número 11 también él emplea su liderazgo. Dice 11: llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba.
y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me di vuelta y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces los había declarado yo a los judíos sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces él, en su liderazgo que él tenía, él evaluó todo lo que se tenía que hacer. Incluso él fue de noche para que nadie tramara sospechas. Ve que ahorita vamos a llegar en un momento donde hay personas que se están oponiendo a esta obra. Entonces él no quería levantar ninguna sospecha, y me imagino que cuando ellos se dieron cuenta que llegó, porque él no llegó solo, él dice que iba un ejército con él o varias personas cuidándole, entonces sabían sus enemigos que algo había llegado. Él no salió de día a inspeccionar, él fue de noche. Él evaluó, inspecciona los muros en silencio. Un buen líder observa antes de hablar, dice. Motiva y organiza a los hermanos, en este caso judíos, del 17 al 20. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dice el 19: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces el buen mayordomo, que es Nehemías, está animando a sus hermanos a trabajar en la obra que Dios le ha mandado. Esto es lo que hace un buen mayordomo. Un buen mayordomo no va a tomar todo el trabajo en sus manos, porque una persona no puede hacer toda la obra. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo, y un cuerpo bien coordinado trabaja junto. Usted no puede decirle a la cabeza: hoy no te ocupo, te voy a dejar en la casa. No, la mano: hoy no te necesito, allá te quedas. No, hermano, todo el cuerpo tiene que trabajar, y no todos tenemos las mismas habilidades. No quiere decir que usted tiene una debilidad más que yo, o aquel, o yo que usted. No, hermano, cada quien es útil en su área, en su trabajo. Nosotros no debemos menospreciar lo que Dios nos ha dado. Nosotros debemos emplear lo que Dios nos ha dado para el beneficio de todo el cuerpo que es la iglesia. Ya sea que sea local, ya sea que sea allá afuera, o ya sea que sea internacional, o donde sea que nosotros estemos trabajando, todo el cuerpo debe estar trabajando unánime como un solo hombre. Y eso es decisión suya, hermano. Dios no le está obligando a que nosotros lo hagamos por la fuerza. Es una decisión que usted tiene que tomar. Ni el pastor ni nadie le va a obligar. Pero qué bueno sería que nosotros, por amor a Cristo, lo hiciéramos voluntariamente. Entonces Él está animando a todos sus hermanos a trabajar juntos en la obra.
y ellos están animados. Ellos dicen, vamos a reconstruir, trabajemos juntos. Pero siempre hay un arroz, dice, ¿cómo dicen? Siempre hay un negrito en la sopa. Siempre hay un pero, hermano. Pero en este caso, la iglesia también tiene enemigos. Siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber circunstancias que nos van a querer detener. Pero muchas de esas cosas nos ayudan para bien también. Así que vamos a ver quiénes son estos enemigos también que se pueden presentar en nuestras vidas cuando nosotros trabajamos para la obra del Señor. En el capítulo 3 entramos en una delegación, que es que cada familia, cada grupo tenía una parte asignada al trabajo. La mayordomía no es carga de uno, es de todos. El líder sí organiza, moviliza a otros, pero no trabaja solo. En el capítulo número 3 empieza la construcción de los muros y hay familias, hay gobernadores en esta región que están trabajando y cada uno están trabajando en una parte. Cada uno hace, por decir, un tramo o algunos metros o algunos no sé cuánto, pero no voy a entrar en todo el capítulo porque todo el capítulo número 3 habla de lo mismo, lo que ellos están haciendo. Pero hay algo interesante que yo estaba mirando también, quiénes estaban trabajando. Solo voy a leer 3 versículos, es el número 8, dice: junto a ellos restauró Uziel, hijo de Aría, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Fíjese que había plateros y había perfumeros. Estas personas tal vez no estaban preparados para trabajar con rocas grandes. No sé si han visto en el pueblo de Israel cómo se mira que hay muchas rocas, hay unas rocas enormes. Pero ellos no le dijeron, los fuertes no le dijeron, no, ustedes no trabajen ahí porque ustedes tienen manos débiles, no, manos suaves, porque ustedes son plateros, ustedes son perfumeros. No, hermano, ellos también hicieron su parte. De hecho hay otro, el número 12 dice: junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Con sus hijas, hermano. Ellos no menospreciaron las manos de las mujeres, y tal vez él no tenía hijos, pero sus hijas también hicieron una gran obra. Y si Dios lo puso aquí es porque Dios lo quiere resaltar también, que nosotros lo podamos ver. Entonces está movilizándose todo el trabajo. Hay una pregunta de: ¿estás compartiendo el trabajo o intentando hacerlo tú solo? Cuando tienes un trabajo que hacer, ¿prefieres hacerlo solo o quieres involucrar a otras personas? ¿Les das la oportunidad también de que se involucren? Hay muchas veces que dicen, yo prefiero hacerlo yo solo, ¿no? Pero no, hermano, todos podemos trabajar todos juntos. Número 4, entramos en la perseverancia del mayordomo, capítulo 4. En el capítulo 4 hay oposición externa, se burlan, amenazan, traman ataques. Dice el capítulo número 4 del 1 al 3, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán
de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaren, o lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vean cómo ellos estaban burlando, hermano. Tal vez miraban allá a las mujeres trabajando, ¿no? O estas personas que yo le estaba diciendo. Y tal vez decían: ¿qué están haciendo? Eso que están haciendo ustedes es tan débil que aún una zorra que se suba allá arriba lo va a tumbar, a derribar. Una zorra camina como un gato, hermano. No tiene mucho peso. O sea, es muy liviano, muy ligero. Pero ellos hacían escarnio de lo que ellos estaban haciendo. Y muchas de las veces también nosotros, cuando estamos trabajando, hermano, en la obra del Señor hay mucha gente que está en contra de la obra de Dios. Y hay mucha gente que se burla de lo que nosotros hacemos. Y muchas personas nos quieren desanimar, quieren que nosotros no trabajemos, o que sea vergonzoso para nosotros lo que estamos haciendo. Pero recuerde que aún Pablo dijo: ellos no son sino enemigos de la cruz de Cristo. Siempre cuando estemos haciendo algo para Dios, hermano, vamos a tener oposición. Y si nosotros no tenemos oposición cuando trabajamos para Dios y cuando hacemos todo de todo corazón, entonces preocúpese, porque tal vez algo está mal. Cuando nosotros hacemos algo para Dios y agradamos a todas las personas y nadie está en contra de nosotros, probablemente estamos agradando al hombre, no a Dios. Porque cuando nosotros trabajemos para Dios como Dios manda, como Dios nos ha mandado aquí en su palabra y nos ha instruido, hasta el diablo se va a enojar, hermano. Va a ser el primero que va a estar en contra, pero también hay personas que se dejan guiar por él para hacernos piedras de tropiezo. Así que si usted está trabaja en la obra del Señor y le vienen estas pruebas, pues quiere decir que está haciéndolo bien, hermano. Así que anímese, no se desanime. ¿Cuál fue También vamos a leer el 7 y el 8, dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aun cuando el rey había permitido que todo esto se construyera y había él apoyado la obra, estos gobernadores o personas que tenían una cierta influencia allí en Jerusalén o a sus alrededores, querían venir a atacarlos para destruirlos. Entonces siempre va a haber oposición. Hay una oposición externa. También hay una oposición interna. Pero primero, voy a leer el 16 y 18, se me pasa. 16 y el 18. Al 18, perdón. Dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y la otra tenía una espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces ellos, al ver que tienen a unas personas que quieren venir a atacarlos, ellos no lo toman a la ligera, sino que ellos están trabajando, pero también hay otros con escudos,
Hay otros con armas preparados para atacar y defenderse si es que tienen, si hay alguien que los venga y los ataque. Lo interesante es que hay unos que están trabajando con una mano, pero en otra mano tienen la espada. Imagínese usted con la cuchara ahí poniendo ladrillos, con una mano y con la otra la espada ahí listo. Pero nosotros hoy no hacemos eso, ¿verdad? Pero tenemos armas también que Dios nos ha dejado, que es la oración. Y hay unos que están trabajando y hay otros que están orando. Usted dice, es que hermano, yo no puedo trabajar. Bueno, pero ¿puede orar o no? O tampoco puede orar. Porque si no puede orar, hermano, pues, a menos que no pueda hablar, pero yo creo que en su corazón sí puede hacerlo. Entonces también dice, hay una oposición también interna. En el capítulo 5, vamos a ver qué dice. Porque también el pueblo, hermano, como estaban trabajando y había pobreza, no es como que eran ricos, había algunos ricos, pero también había mucha pobreza y muchos querían trabajar en la obra, pero por estar ocupados en la obra ya no tenían para comer. ¿Y qué es lo que estaba pasando con ellos? Tenían que empeñar a sus hijos, empeñar sus tierras para pagar los impuestos y para poder comer. Pero había personas dentro del pueblo de Israel que se estaban aprovechando de esas cosas. Voy a leer a ver si no se me van, hermanos. Voy a usar mis lentes. No se me vayan a escapar. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Ya muchos de los que estaban ahí habían vendido sus hijos aún a otras naciones. Y dice Nehemías: nosotros estamos tratando de traerlos de nuevo, de rescatarlos otra vez, de volverlos a comprar, de redimirlos. Y ustedes siguen haciendo eso dentro del mismo pueblo. O sea que dentro del mismo pueblo había personas que se estaban enriqueciendo, que se estaban aprovechando de los más pobres, cuando aún Dios en su palabra había mandado que entre ellos no debía de ser así. Y también eso tenemos que tener en la obra de Dios. También se tuestan habas, dice. O sea, que el líder, el mayordomo, los líderes siempre deben estar atentos a las cosas que pasan dentro de la iglesia. Porque había personas que no les importaba esto más que su propio bien y enriquecerse ellos mismos a una costa de sus propios hermanos.
Ellos estaban cobrando intereses también, altos intereses, y dice, nosotros ya no podemos rescatar a nuestros hijos porque ya no tenemos tierras como generar más ingresos para poder comprarlos de nuevo. Es como en la casa de empeño, cuando usted va a empeñar sus alhajas y después ya no las puede sacar, ¿verdad? Entonces, ellos estaban pidiendo intereses, pero ellos no debían hacer esto. En Éxodo 22:2 dice, si presta dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como un usurero, ni le pondrás intereses. Levítico 25:35-37 también. Pero dice, si tu hermano empobreciere, no tomarás de él interés ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. En Deuteronomio 23, del 19 al 20, también habla de lo mismo. Dice, no exigirás interés de tu hermano, interés por dinero, ni por comida, ni por cosa alguna de que se suele exigir interés. Así que ellos no podían pedir intereses con sus hermanos. Dios les había permitido hacerlo con otras naciones, pero no con su pueblo. Había también, Nehemías también es un hombre de mucha integridad, y eso lo podemos ver desde el capítulo 5, del 14 al 19, que dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Aunque él era gobernador, él tenía derecho a exigir algunas cosas. Como gobernador le era permitido, pero él dice, yo no quise hacerlo. Yo no quise aprovecharme de eso para abrumar al pueblo. Si ya es pobre, ¿qué más le iba a pedir? Él tenía lo suficiente para solventar sus gastos, y él no quiso de ser carga al pueblo. Más bien otros comían de él, de su mesa. Entonces miramos que también él como mayordomo era generoso y era honrado o íntegro. Hay una diferencia entre honrado y íntegro, ¿verdad? ¿No? A ver, ya casi nos vamos, les voy a contar un chiste. Escuchen, hay una gran diferencia entre ser una persona honrada y ser una persona íntegra. Se dice que una vez un varón andaba con una mujer en la tienda. Entonces a una persona, creo que la que estaba de cajera, le dio bastante dinero más de cambio. Muchas veces esto pasa. Entonces él vino y le dio el dinero, le dijo, oiga,
este dinero usted me dio de más. Y dijo, usted ¿de verdad hizo eso? Y en este tiempo las personas ya no lo hacen, se quedan con él, qué bueno que lo hizo. Y llegó ahí el gerente y dice, mira gerente, la cajera, mire gerente, que lo que hizo este varón me regresó el dinero que yo le había dado de más. Es un gran hombre. Sí, dice, venga para acá, dice, le vamos a tomar una foto para ponerlo ahí, dice, en la puerta, para que todos sepan de su honestidad, su honradez, dice. No, dice, no puedo. Sí, dice, venga, mire que usted sería un gran como privilegio, ¿no? Para todos que lo vean, que lo conozcan. No, dice, no puedo, dice, es que la mujer con la que ando no es mi esposa. O sea, era una persona muy honrada, pero no era íntegro. O sea, hay una diferencia entre la integridad y la honestidad. Hay muchas personas que pueden ser honestos, pero no son íntegros, ¿verdad? Nehemías sí era muy íntegro, hermano. Era una persona íntegra. Ya casi nos vamos. Estamos en el último 5. ¿Cuál es el resultado del mayordomo fiel? ¿Qué resultados obtiene? ¿A dónde llega un mayordomo que es fiel? A Nehemías 6, 15 y 16. 6, 15 y 16 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Aquellos que decían que lo que ellos edificaban, un zorro caminando por él lo iba a tirar, vieron en un tiempo récord de 52 días toda la muralla reconstruida. Fueron reconstruidos los muros, Dios se glorificó en su pueblo, y hay mucho que aprender de Nehemías, hermano. Hay otro pasaje ya donde al final, aparte de todos los muros, todo lo que ellos hicieron, también se leyó la palabra de Dios. Él trajo a Esdras para que Esdras era el escriba, ¿sí, escriba? Era un escriba que conocía la ley, y él se puso junto al pueblo y les explicó toda la ley de Moisés. Entonces hubo un gran avivamiento en el pueblo de Dios, porque no solamente era reconstruir las cosas físicas, sino también a todo el pueblo espiritualmente. Pero podemos ver en Nehemías que hay un gran ejemplo para aprender de que él usó todos sus recursos. Usted tiene dones, usted tiene talentos que usted puede emplear en el trabajo de Dios. Si los empleamos en el mundo, que es pasajero, podemos emplearlo en la obra de Dios, que es eterno, lo que verdaderamente tiene valor. Ahora, Nehemías es un ejemplo notable de la mayordomía en la Biblia. Demostró cómo se debe administrar fielmente los recursos, la posición y las habilidades que Dios nos confía. Su mayordomía no se limitó a los bienes materiales, sino que abarcó el liderazgo. Nehemías fue un mayordomo fiel de su posición, sus recursos, su influencia, su tiempo y su llamado. También tú eres un mayordomo. Puede que no construyas muros físicos, pero Dios te está llamando y Él ha confiado cosas que requieren tu fidelidad. Wow, se pone a pensar. Dios ha confiado en ti cosas que requieren tu fidelidad. ¿Estás administrando bien lo que Dios puso en tus manos? Es una pregunta que se queda en el aire para usted, hermano. Tal vez tu familia, la iglesia, la comunidad, no sé, tu matrimonio. Dios te está llamando para que seamos fieles.
Así que hermanos, vamos a... Hay un texto que lo pasé, no me recuerdo, pero dice: todo don perfecto, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, hermano, todo lo que es bueno viene de Dios. Nosotros solamente podemos ponernos a la disposición de Él y Él puede hacer grandes cosas. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte, Él es todopoderoso. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a mantenernos firmes en este mundo que está lleno de tantas tentaciones y tantos obstáculos en nuestras vidas, y para que nosotros podamos, cuando lleguemos a su presencia, que Él nos diga: bien, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, de tu siervo Nehemías, la mayordomía que él empleó, Señor, en tu obra. Padre, te pedimos perdón porque reconocemos que somos faltos, mi Dios, y que nos hace falta mucho para llegar a ser un hombre como Nehemías. Padre, danos todos esos dones que solamente vienen de ti, dones que nosotros no podemos tener, Señor, que son empleados, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos de que nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, Señor, solamente podemos venir delante de ti y decir: heme aquí, úsame a mí. Padre, ayúdanos para que cada uno tome el lugar que le corresponde en tu obra, aquellos que tú estás llamando, aquellos que tú estás capacitando para que seamos diligentes y podamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.